Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy contentos de estar otra vez reunidos con ustedes en este nuevo podcast. Para nosotros siempre ha sido un placer compartir con ustedes experiencias y motivarlos siempre a que estemos en contacto, además de que tengamos este tipo de conversaciones que es bueno para todas, así que estamos muy contentas. Hoy estamos con Cindy. Hola, Cindy. Mucho gusto, buenas noches. Y también nos está acompañando Dafne Vargas. Ella es psicóloga. Tenemos la bendición de tenerla con nosotros en el Centro Cristiano de Heredia y da diferentes temas de sexualidad. Ella no solamente da charlas, sino también da asesoría en el tema de sexualidad, ¿verdad? Es muy amplio lo que ella puede ayudar, y si en algún momento tienen alguna necesidad, ella les puede ayudar, y va a ser muy bueno, porque ella, aparte de que ya es alguien que conocemos en el Centro Cristiano, sino también que tiene toda la experiencia en este tipo de ámbito, que a veces nos cuesta un poco, ¿verdad?, abordar en nuestras vidas. Bueno. Vamos a iniciar con una oracioncita, Machi. Claro, sí. Por supuesto. Voy a dirigirme a ustedes. Gracias esta noche por estar aquí acompañándonos. Si gusta, inclinan sus cabezas. Gracias, Dios, por permitirnos estar esta noche aquí compartiendo un podcast más, Señor, para que este tema que vamos a hablar hoy, Señor, sea una semillita para cada una de las personas que van a escuchar este tema, Señor. Tú sabes que lo hemos preparado con mucho cariño para todas esas mujeres, Señor, y para todas esas personas también, Señor, que se van a enfrentar a estas situaciones. Ponemos todo en tus manos, Señor. Guíanos, Señor. Danos toda la sabiduría que viene de ti para poder llegar hasta todas esas personas. Te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, vamos entonces a entrar en materia, Dafne. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí, en realidad. De verdad, gracias. Qué bueno. En realidad esto es como una conversación. Aquí vamos a conversar entre nosotros porque es un tema súper interesante. Resulta que hace unos días nos fuimos al cine, un grupo de amigas, y vimos una película que nos pareció interesante de ver, y es la película que se llama Rompiendo Círculos. No voy a hacer spoiler, como dicen los chiquillos ahora, ¿verdad? Con respecto al tema de la película, porque no se trata de eso, pero ¿qué hicimos cuando salimos de la película? Salimos y tomamos lo que es importante y que nos pueda servir a nosotros como seres humanos, qué vemos, qué no vemos, porque después comentábamos de que a veces veíamos a algunas posiciones del asunto, ¿verdad? Y decíamos, no, pero eso no es. Y uno decía, no, sí es, pero no se ve tan claro. ¿Y qué estamos hablando de esto? Del tema de la agresión. La agresión tiene muchas formas, es un ámbito muy amplio, usted nos va a explicar ahora más tarde, después, pero nos pareció súper interesante hablar de esto. Es un tema en muchas ocasiones tabú. Creemos a veces, hay agresión de los dos ámbitos, ¿verdad? Hay tanto para mujeres como para hombres, pero a veces creemos que las mujeres no podemos hablar de eso o no se debe de hablar de eso. Entonces, queríamos comentarle este tema que nos parece súper interesante. A veces, Dafne, estamos en una posición que no estamos seguros si es agresión o no es agresión. ¿Cómo podemos identificar esto? Dafne, yo creo que aquí, para iniciar, lo más importante, creo que es importante definir qué es una agresión y qué tipos hay. Exacto. Claro, es que este tema, es bastante amplio, porque realmente podemos hablar muchísimo y centrarnos en diferentes cosas acerca de la agresión como tal. En cuanto a lo que es el concepto, porque a veces creemos que la agresión es solamente lo que vemos hacer a una persona en contra de otra, ¿verdad? Pero la agresión es todo aquel comportamiento que quiere venir a dañar o imponer algún tipo de poder o presión o autoridad sobre otra persona. No necesariamente solo la parte física. Entonces, algo que tenemos que entender es que agresión le llamamos a ese comportamiento. Es un comportamiento que podemos ver, que inclusive no solamente
es algo que se basa en lo físico, sino que también en lo verbal, en la forma en cómo nos expresamos con respecto a las otras personas. Y la agresión también está dentro de lo que llamamos también la violencia, ¿verdad? Que eso es algo que a veces confundimos estos dos términos, porque el tema violencia, el tema de agresión, a veces creemos que son sinónimos, pero realmente la agresión está contenida por el tema de la violencia. Por ejemplo, en la OMS hablan de que la violencia está dentro de todos los ámbitos la agresión está dentro de todos los ámbitos de la violencia. Entonces, hemos escuchado que, por ejemplo, hay muchos tipos de violencia, pero es donde decimos, pero la agresión también tiene tipos, sí, también tiene tipos. Por ejemplo, está la agresión física, la emocional, la psicológica. Todo esto cabe dentro del concepto de lo que es la agresión, pero también lo trasladamos a lo que es el ámbito de la violencia. Y eso es algo que podemos ir estudiando y podemos inclusive conversando, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, teniendo ya claro este término, si yo estoy en una relación, no tengo claro si lo que estoy es teniendo tipo de agresión o no. ¿Cómo puedo tener algunos tips? ¿Cómo puedo identificar si es agresión o no? Bueno, lo principal es que hay una motivación y hay como inclusive una forma de que nosotros podamos entender que la agresión es una conducta que una persona está impulsada a hacer en beneficio propio, pero también a la vez que quiere perjudicar a la otra persona, ponerla en una situación o tal vez en un ámbito en donde la persona misma no se sienta bien, segura, protegida, incómoda. Entonces, las alertas empiezan desde cómo yo me estoy sintiendo, ¿verdad? Con el trato de las personas, cómo yo me estoy sintiendo, porque también yo lo puedo ver y puede ser que haya una normalidad, sí, por así decirlo, en el trato tal vez con otras personas, pero tengo que entender que es para mí algo que me puede estar perjudicando, que inclusive puede verse a largo plazo. Por ejemplo, el tema también de la agresión es un evento dado en alguna situación, pero ya el tema de la violencia es algo que ya ha venido a perpetuar en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender que puede ser que en algún momento, en algún ámbito, hubo una situación en donde yo consideré que esto pudo verse tachado como agresión. Pero vamos a ver, porque yo creo que yo no estoy entendiendo muy bien. Ok, todo bien. Yo necesito saber cómo sé qué es agresión y que yo sé que ya nos explicaste que una va con la otra, pero qué es agresión y qué es violencia, porque ahí sí como que no entendí mucho. No, y se tiende a confundir porque a veces lo decimos como sinónimos. Exacto. La agresión es en el momento, es como un momento dado en donde se da una agresión. Es más, les pongo un ejemplo, es cuando un niño ve a otro niño agarrar el juguete y lo empuja. Okay. Un momento dado, o sea, no es algo como que se ha venido dando durante años o mucho tiempo, que puede llegar a convertirse en un hábito si no se corrige a tiempo, pero eso es agresión, ese empujón, ¿verdad? Ese acto, ese comportamiento. La violencia es algo que sucede en un ámbito durante bastante tiempo, ya es algo que se repite, es algo que es constante, e inclusive hay diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, digamos, está la violencia física, que es algo que se da constantemente de acuerdo a golpes, de acuerdo a empujones, cuando yo uso mi fuerza física, mi cuerpo, para arremeter contra otra persona. Está también, por ejemplo, la violencia emocional o psicológica, que es cuando yo uso la manipulación, cuando yo quiero desvalorizar a la persona, cuando uso diferentes tipos de oraciones que pueden venir a desacreditar inclusive lo que está haciendo o no la persona. Y eso se produce tal vez en un constante, digamos, por ejemplo, en una relación que pasa constantemente. Ya cuando tiene un tiempo establecido, ya eso se considera violencia. En este caso, violencia emocional. También hablamos, por ejemplo, en temas de violencia espiritual, que eso es algo que a veces no creemos que pase, pero a veces pasa, ¿verdad? El tema de la violencia, o desconocemos, no sabemos ponerle nombre. La violencia espiritual es cuando usamos bíblicamente la palabra para poder desacreditar o violentar. Eso, sí.
violentar a una persona, ya sea por su posición, ya sea por su sexo, ya sea por sus responsabilidades. También, o sea, para que entendamos que la violencia como tal, el concepto, sus tipos tienen relación en cuanto al lugar, a las personas y a las instituciones inclusive, por ejemplo, en la que estamos o en el ámbito, ¿verdad? Está la violencia doméstica, que eso es ya la parte en donde sucede dentro del hogar, ¿verdad? Que ya involucra la parte física o involucra la parte emocional, que es donde se desencadenan los tipos de agresión, como lo decíamos anteriormente, psicológico, emocional, la parte inclusive física, todo eso está dentro de lo que es este tipo de violencia también. Sí, qué importante. Hay, por ejemplo, uno más, que también es muy interesante, que es la violencia económica, ¿verdad? Que es cuando yo impongo como un poder solo porque tal vez yo tengo un beneficio económico, me sobrepongo sobre otra persona, ¿verdad? Eso también hay que prestar atención porque creemos que son pequeñas cosas, o que tal vez eso no es para tanto, pero resulta que caben dentro de lo que es este concepto. Entonces yo creo que lo primero, ¿verdad?, es poder entender qué es la agresión, cómo yo la estoy percibiendo, porque también en cada una de nosotras como mujeres, ¿verdad?, hay cosas que nos pueden estar golpeando un poquito más que tal vez en otras ocasiones o que otras. Tengo que entender que ya la agresión tiene un tono un poco más elevado también, ¿verdad? Y que esto nos trae un poquito más de esa introspección, de poder evaluar qué está pasando y poder decir, ok, esto está rayando dentro de un tipo de agresión. Eso es muy importante porque a veces estamos en nuestras casas, ¿verdad? Y entonces no nos damos cuenta que está sucediendo algo y creemos que es parte de la vida cotidiana. Se normaliza. Porque lo vimos en nuestra casa. Entonces, que es normal que eso que decías, por ejemplo, en la parte económica, que llega y que le dice, aquí estás para que vaya y compre, pero tal vez está minimizando que la persona tiene otras necesidades y tiene que ver cómo hace, como dice, me acuerdo de una prédica del pastor Osvaldo que decía, puchica, por lo menos dejarle un poquillo más de plata para que se compre un helado la señora, ¿verdad? Es parte de eso, es como, ella no tiene necesidad, entonces se está minimizando a la persona que es. Entonces esto es súper importante, me parece a mí. Así es. Bueno, ok, vamos con otra. Dice, ¿qué posición debe tomar una mujer o un hombre, verdad, que vive con un agresor? Y entendiendo que no sea agresión física. Ok. Primero, definamos otra vez agresión, ¿verdad? Sí, eso es importante que quede claro. Lo primero, ¿verdad? Agresión es agresión. Sí. Y el ejemplo que doy es cuando hablamos de pecado. Pecado es pecado. A veces nosotros le ponemos la graduación, que mínima, que bajita, que alta, ¿verdad? La agresión es agresión, ¿verdad? Al final de cuentas, aunque no haya una agresión física, no significa que yo no pueda evaluar si realmente esté ocurriendo agresión en medio de mi relación o en medio del ámbito en el que yo esté. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conviviendo con una persona y yo estoy pensando en que puede ser que sí, que no, bueno, no me pega, pero es que no me pega, usualmente, en este caso me pegaría. Tenemos que revisar primero, lo más importante, es identificar qué estoy yo viendo como agresión. ¿Qué es lo que a mí me levanta esa bandera? ¿Qué es lo que yo siento aquí adentro en donde yo digo, que eso no está algo bien? No está bien, algo aquí no está bien, yo no me siento bien con esto no me parece correcto. Lo primero es lucecita. identificar. Sí. ¿Qué es lo que yo estoy viendo que a mí me está incomodando? ¿Por qué? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué esto no me está gustando? Ahora, volvamos al concepto de agresión y revisemos. ¿Hay algún comportamiento que está en contra o me está queriendo ejercer un daño en mí? En mi integridad, en mi persona, en mi mentalidad, en mi espíritu, ¿verdad? Porque a veces no tenemos que minimizar las cosas o pensar que porque tal vez no hay una agresión física, no necesariamente no hay una agresión a nivel de minimizar, de desvalorizar, de
de decir, mira, es que ahí ese vestido se te ve muy feo, mejor cámbiese. Eso, aunque suene así como... O decirle, es que usted conoce ese tema, ¿verdad? Usted no conoce ese tema, mejor déjelos a los que saben. También. Los que saben. Entonces, uno ve esas cosas, Sí. o que, por ejemplo, están teniendo algún tipo de conversación y entonces ella es la que nos sirve. Entonces, déjela, porque ella le gusta eso. Y tal vez la persona quiere estar involucrada porque es un tema que le interese y no se puede hacer. Y eso es importante en la parte de... El Espíritu Santo nos dice todo. Y eso de que a veces uno dice, ¿será? Y uno tiene la herramienta, uno le puede decir, Espíritu Santo, dígame, por favor. Porque es muy dado, en mis tiempos más que en los tiempos de ustedes, que le dicen a uno, no mamita, eso le toca a usted porque, ¿verdad? Y esa es, la muchacha es así, la mujer es así, usted tiene que entender que a veces calladita más bonita y no, vea que usted, él es muy bueno, ¿para qué? No, o ella es muy buena, sí, pero yo no me estoy sintiendo cómoda y yo tengo que sentirme cómoda en todo el aspecto de la vida. Yo me tengo que sentir cómoda porque yo estoy en mi casa, se supone que es mi lugar seguro y yo quiero expresarme, yo quiero poder tener una conversación con mi esposo en libertad o con mis hijos en libertad, porque hasta eso, ¿verdad? A veces hay agresión de los hijos. Sí. Entonces uno lo ve como, ¿será que soy yo? Y qué importante tener esa herramienta del Espíritu Santo, poder decir, ayúdame. Y hay una dinámica que tenemos que prestar atención de cuál es mi rol en ese momento. Tal vez yo que estoy siendo víctima de un tipo de agresión, ¿cuál es mi rol aquí? Si a mí me están tratando como un ser humano que tiene dignidad, que tiene que ser respetado, o me están tratando diferente, me están viendo más como un objeto, me están viendo más como una persona que no necesita ser respetada. Ese tipo de cosas hay que prestar mucha atención, porque también cuando estamos en esta dinámica, a veces surgen esos temores, a veces surgen estas dudas. Nosotros como seres humanos, el Señor nos dio la capacidad de poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos dio al Espíritu Santo para poder ir y llevar nuestras preguntas. Entonces tenemos muchas herramientas ahí en nuestro ser, básicamente, para poder ir y decir, ok, ¿esto será que está correcto? ¿Esto es algo que realmente podría estar mejor? Podría llegar a estar mejor en este momento si a mí me trataran de otra manera, con respeto, con dignidad, si me hablaran de diferente manera. Y eso es algo que esas preguntas van a venir a generar más preguntas, pero va a permitir que podamos hacer un alto y empezar a establecer. Son vitales, son vitales, porque si no, ¿cómo se cuestiona uno las cosas? O sea, uno está en la vida cotidiana y uno dice, no me estoy sintiendo cómoda, pero si usted se hace diferentes preguntas, usted va a llegar a tener la respuesta. Exactamente. Son señales que vamos viendo que al final nos van a ayudar para llegar a la respuesta que queremos tener. Exactamente. Y es más, les quiero compartir como ciertos indicadores. Perfecto. De tal vez si yo estoy viendo que esta persona puede ser un agresor. Yo sé que la palabra agresor suena horrible, ¿verdad? Pero tenemos que llamar las cosas como son. Eso es tenemos que importante. empezar por llamar las cosas como son. Entonces, una de las primeras es que cuando vemos que una persona tiene como tal vez estas tendencias de agresor, es el control. El control excesivo, una persona que te controla, que te dice cómo tienes que peinarte, que te dice cuál vestido te tienes que poner, que te está revisando el celular, que te pregunta con quién y para dónde, ¿verdad? Que cómo estuvo en la iglesia y en dónde se sentó. Ese control que viene disfrazado a veces por preocupación. No, es que a mí me preocupa. No, es que yo quiero saber porque yo quiero protegerte. A veces viene como ese disfraz, pero realmente es un control excesivo, ¿verdad? Y hay ese pequeño, desde ese momento ya podemos decir, ok, aquí hay algo. Que me revisen el celular, que me estén preguntando cosas como muy... pero ¿por qué me pregunta o por qué me dice cómo tengo que vestir o que me tengo que cambiar la camisa o todo ese tipo de cosas? Señal, alerta. Y otro también es que
si tu pareja empieza a decirte, no salgas con tu amiga, no, ¿para qué vas a ir a la fiesta de cumpleaños? Quedémonos aquí. No, es más, ni siquiera vaya a la iglesia, veámoslo por tele. Cuando te empieza a aislar de tu círculo social, de tu familia, alerta, alerta, ¿verdad? Y es que a veces es como que le dice, ay, es que él quiere estar conmigo. O ella, porque es que, ¿verdad? Tenemos que, no podemos decir solo él. Hombre y ella mujer. que llega y dice, ay, pero es que yo siempre quiero estar con usted. Y entonces, ok, sí, pero cada uno también tenemos derecho a nuestros espacios. Sí. Obviamente estamos hablando de una pareja en la sanidad que debe de haber. Porque si hay algo que a mí no me está gustando de mi pareja, yo me puedo sentar y en libertad decirle, hay algo que me quiera preguntar, hay algo que quiere que hablemos, porque no sé por qué usted me quiere revisar el celular. Hablemos. Así, ¿verdad? Pero no es aquello de que, ay, pero ¿por qué? Y es algo, yo no sé, Dafne, si es así, pero cuando usted confronta, que a veces se enojan. Entonces eso es como pip, ¿verdad? Otra señal de alerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta persona no quiere responsabilizarse de sus actos, ¿verdad? Y esto también es una forma de evadir e inclusive tienden a manipular tanto su discurso que terminan como echando la culpa a la otra persona. Exacto. No, es que usted lo que quiere es que yo me enoje porque cuando usted empezamos a que yo me ver... enoje. O que tiene que ocultar para que no pueda yo pero revisar ¿por el qué? teléfono. Entonces, cuando le da vuelta la tortilla, ¿verdad? Como decimos, otra alerta, porque eso quiere decir que entonces la comunicación no existe. ¿verdad? Exacto. No hay comunicación fluida, no hay comunicación y eso tiende a generar inclusive hacerse preguntas a uno, ¿verdad? Uno mismo, Sí. ¿por qué? ¿Será que yo estoy haciendo mal? ¿Será que no le tengo que preguntar? ¿Será que también eso es una señal de alerta? El estar así con esa Y Dafne, inquietud. ¿qué recomienda usted? Si, digamos, Mayela se ve en una situación así. Entonces llega y dice, ay, mira, no me había dado cuenta de eso. No sé, alguien que está ahí en esa posición, ¿verdad? No lo sabemos si están así. Pero llega y dice, ok, yo me siento ahí, en esa posición. ¿Qué tengo que hacer con mi pareja? Porque después se enoja. Y si yo le digo, verás que no me gusta eso que usted está haciendo, me siento incómoda. Y le preguntamos eso y si se enoja, y es que yo no quiero tener una discusión, porque entonces vamos a durar, no sé, mucho tiempo sin hablarnos, o no quiero tener esa fricción. ¿Qué le podemos recomendar a alguien así? Lo primero es, bueno, si ya reconocimos que hay una agresión, que hay un comportamiento que está causando daño, lo primero es establecer límites, porque cada uno es una persona individual. ¿Y si se va? Okay, que se vaya. Y si se va, pues que se vaya. No. Al final, lo primero es empezar a establecer ciertos límites para poder entender cómo está la relación, ¿verdad? Si cuando establezco estos límites veo una actitud bastante fuerte, en el sentido de un enojo muy intenso o inclusive algún tipo de llanto, así como, pero porque usted, ¿verdad? Todo ese tipo también son alertas y lo más sano, lo mejor que pueden hacer es buscar ayuda, ¿verdad? Tenemos en la iglesia gente, pastores, líderes, supervisores que siempre están dispuestos a ayudar y también ayuda profesional. ¿Verdad? Claro. Porque al final somos seres integrales y entre más redes de apoyo tengamos, pues mejor, ¿verdad? Bueno, otro indicador también que podemos considerar y tomar en cuenta son los celos excesivos. Es cuando vemos que tal vez la pareja en algún tipo, celos excesivos, desbordados, celos de una manera en donde decimos, hey, esto no es correcto. Cuando hay una actividad social y tal vez la persona no me permite a mí ni siquiera poder conversar con otras personas, inclusive el sexo opuesto, y ya considera que esa interacción social podría estar inclusive afectando la relación. Que vemos que tal vez es un control, volvemos a lo mismo al tema del control, como de, no, es que usted estaba hablando con tal persona, pero solo estaba hablando,
No, pero cuando vemos unos celos excesivos, ¿verdad? Excesivos de una forma incluso proyectada de forma explosiva también, que eso es algo muy característico de los agresores. Su forma de expresar sus emociones tienden a ser muy intensas. Entonces eso también lo podemos considerar. El tema que habíamos hablado anteriormente de desvalorizar o humillar, que eso a veces se hace por medio de comentarios, ¿verdad? En frente de personas o a solas. Esos comentarios también son indicadores. O como de chiste. Como con doble sentido. Exacto. Con doble sentido, sí. Que se repiten, de alguna manera. Eso también es un indicador en donde tenemos que decir alerta, alerta, alerta. Cuando también hay un tipo de amenaza. Cuando hay amenaza de, entonces si usted hace esto, terminamos, entonces si usted hace esto, usted me va a ver a mí y no me va a reconocer, y ese tipo de amenazas en base a algunas cosas que podría llegar a hacer en medio de la relación. Las amenazas no es algo que debería, ¿verdad?, de estar en el vocabulario de personas en medio de una relación. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Y la última sería el tema de la manipulación emocional, ¿verdad? Que es cuando, no, es que si usted hiciera esto, tal vez yo me sentiría de esta manera. No, es que si usted que hizo aquel día esto, y eso a mí me afectó así. Una manipulación que pueda incluso ser sutil, ¿verdad? Pero realmente tenemos que prestar atención, porque la manipulación tampoco debería ser un lenguaje que tengamos dentro de nuestra relación. Sí, claro que sí. Sí, el tema de eso que decís ahorita me puse ahí a pensar. Cuando existe el tema de que no salga porque la voy a extrañar mucho, o el tema de yo quiero salir pero solo con usted porque me siento cómoda o acompañada, o verdad, a veces me parece a veces como muy sutil, pero en realidad envuelve hasta o denota la inseguridad que puede haber en una persona, y quiere que otra persona venga y llene ese espacio que no le corresponde, porque ese espacio no lo tiene que llenar otra persona. Pero comienza a trabajar en eso, ¿verdad? Y sí es peligroso, por supuesto, porque la línea puede ser muy delgada. Una cosa es realmente amar a alguien y querer estar con esa persona, pero esa persona también tiene derecho a tener sus, como la que le busca la célula que vaya con la pareja sola. ¿Verdad? Que está bien, pero que sea la intención correcta, no que sea porque yo necesito que esté esa persona conmigo, ¿verdad? Correcto, diferente. Sí. Totalmente. Ok, Dafne, bueno, sabemos que ante todos estos patrones, ¿verdad? Digamos, ¿cómo hacemos para romper este círculo? Digamos, en este caso, con nuestros hijos, para que esto no se repita, para que esto no lo vean ellos, estos patrones, ¿verdad?, que pueden, pues, ir copiando ellos mismos. ¿Okay? Claro, ya aquí, digamos, específicamente estamos hablando de cuando ya los hijos viven o han visto el tema de la agresión en casa, ¿verdad? Ya esto ya es como un poco más centralizado lo que es la vivencia como tal, como tercera persona de la violencia. Algo que tenemos que entender es que cuando un niño, nuestros niños siempre están, imagínense que hasta los 25 años el cerebro está en desarrollo. Imagínense, o sea, son 25 años de desarrollo de nuestro cerebro. El niño, cuando crece viviendo, notando y percibiendo este ambiente familiar, algo sucede en su cerebro también. Claro. Su percepción de la realidad está siendo un poquito como tal vez modificada, distorsionada, porque estoy viendo que hay una cotidianidad, sobre todo cuando esto es algo que es un ciclo que continúa y no se detiene, y vemos a mamá y papá siempre que se enojan y que ya sabemos cuándo va a empezar y ya sabemos cuándo va a terminar. Cuando ya un niño está expuesto a este tipo de ambiente es muy delicado, o cuando tal vez vemos que no necesariamente llegó a lo físico, pero sí llegó a las palabras, a tirar platos, a decirse cosas, a gritarse. Groserías. Todo esto es muy importante, muy, muy importante. Primero, que como padres ese círculo
termine y se rompa, por medio de buscar ayuda, hablar con personas. Si los dos están dispuestos y están entendidos de que necesitan un cambio, pueden buscar ayuda y pueden encontrarlo. Hay muchas personas, muchas redes de apoyo que pueden ayudarles y les puede proveer los recursos y las herramientas. Primero tienen que empezar por mamá y papá. Claro. Si es algo que no podemos detener, alguno de los dos va a tener que tomar la decisión, ¿verdad? Sí. Alguno de los dos tiene que empezar a establecer límites, a empezar a tomar las herramientas, a tomar los recursos, y inclusive les digo que hay temas legales, ¿verdad? En estos ámbitos en donde uno puede llamar a la policía, en donde uno puede, cuando ya rayan en una agresión muy, muy fuerte, muy prolongada en el tiempo, hay recursos, hay instituciones que nos ayudan, ¿verdad? Hay muchísimas herramientas, pero para que esto no llegue a ser un ciclo continuo en nuestros hijos, nosotros tenemos que buscar la comunicación. Primero la comunicación, porque a veces creemos que, bueno, si no decimos nada o no hablemos con ellos porque están muy niños o porque no, ellos todavía no entienden. Los chiquillos todos se dan cuenta. Todos lo saben, ellos lo saben, sí. ellos lo saben, ellos están aprendiendo. Ellos lo perciben ellos lo también, perciben, claro. ellos lo viven. Y recordemos que el mundo de los niños son sus padres, Claro, ¿verdad? sí. Claro. Y eso es zona Entonces, segura. Su hogar es donde ellos tienen que estar bien. Correcto. Yo considero que la comunicación es clave. Con ellos es clave preguntarles cómo se sienten, qué han visto, qué creen de lo que está pasando. Empezar como a desempolvar un poco el tema, porque también como padres debe ser muy difícil abarcar esto con los hijos que han presenciado esto. Y ahora también que hay muchísimas herramientas, hay inclusive formas en donde podemos explicarle a los hijos qué está bien y qué está mal. Sí. Pero la comunicación en primera instancia es clave. Y me es lo más parece, Daphne, importante. que el tema del ejemplo. Por supuesto. Nosotros estamos modelando para nuestros hijos. Correcto. Nosotros tenemos que decir, ok, esto está siendo funcional para nuestras vidas y para nuestros hijos. ¿Qué queremos nosotros también para nuestros hijos? No solamente vivir en función de ellos, no, pero le estamos dando este tipo de herramientas. ¿Qué queremos? ¿Darle las buenas o queremos darle las malas? Exacto. Entonces, es un punto súper importante esto, porque nosotros llegamos y decimos, no, es que es mi vida, pero ya cuando ellos crezcan, esto tal vez va a cambiar, o no sé, y resulta que ellos siguen en el mismo círculo y tal vez nosotros teníamos una proyección diferente para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a tener una proyección diferente si seguimos haciendo las cosas de forma incorrecta? Sí. Es el patrón que vamos enseñando en ellos. No podemos pretender que lleguen a hacer algo diferente cuando te creaste en un hogar donde es la costumbre que mamá y papá discutan hasta el momento de que se tengan que decir lo más feo, Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces no podemos normalizar eso porque no podemos pretender que ellos vayan a hacer lo opuesto. Es mentira, van a seguir porque ese es lo patrón. único que conocen en cuanto a resolución de conflictos. Correcto, ¿verdad? correcto. Y como les decía anteriormente, el cerebro busca un punto a otro punto. Entonces llega un momento en donde la única forma en que yo aprendí a solucionar conflictos es por medio de la agresión. Exacto. Gritos, Entonces, pleitos. entonces eso hay que empezar a modificarlo, esa conversación, el poder entrar en una educación de cómo resolver los conflictos. Cuando el niño, digamos, por ejemplo, tiene algún conflicto en la escuela con alguna otra persona, esos son los momentos en donde tenemos que preguntarle cómo lo quieres resolver. Sí. ¿Cómo podrías resolverlo? Es que me enojo, es que está bien, es válido enojarse, es válido sentir emociones, pero nuestras emociones no tienen que ser nuestro vehículo a la acción, ¿verdad? Eso se lo podemos explicar, ayudarles a entender eso. Algo muy importante y que tenemos a disposición en nuestra iglesia es la terapia familiar, ¿verdad? Sí. Es poder acompañarlos a ellos a que creen un nuevo concepto de resolución de conflictos, de poder yo relacionarme con las personas, porque esto es algo que necesitamos empezar a desvincular en su forma de ver la vida. Exacto. Entonces eso también es muy importante. Y algo que decías, el modelar, el poder decir mi forma, y esto es algo que a veces a los padres tal vez les incomoda, pero es decir, mi forma en cómo yo lo manejé, decírselo a los hijos, estuvo mal. Esa no es la forma. Sí, cierto. Yo lo manejé mal.
yo tal vez te expresé esto mal, yo tal vez me viste manejarlo así, vieras que yo lo hice mal. Ser vulnerables también con nuestros hijos, así, ¿verdad? No es como contarles que fíjate, no, ¿verdad? No es como si fuera la mejor amiga, ¿verdad? Que le va a contar todo. No, es poder decir, mira, yo lo manejé, porque también es tomar la responsabilidad que le corresponde a cada uno, claro, y poder inclusive ser vulnerable con los hijos. Esta es la forma en que lo manejé, esto no fue lo mejor. Soy humana. Sí. Porque a veces uno ve a los papás como si estuvieran en otro nivel, y está bien en tema de respeto, perfecto, pero son seres humanos. Entonces cuando lo vemos en realidad, donde siempre se puso como una mampara ahí para decir, no, aquí está todo bien, sabiendo uno que no está bien, porque cuando uno está chiquitillo uno se acuerda que hay cosas que no están bien. Claro. Y entonces viene el descubrimiento de que mis papás no eran los superhéroes, sino que eran personas. Qué bonito poder llegar y decirle, miras que no, yo también me equivoco, y comenzar a entender que esa persona tiene sentimientos y que actúa así en un momento por una situación, pero que no es la forma, y que se puede hacer de forma diferente. Y es una oportunidad también de hablarles bíblicamente, ¿verdad? De buscar en la Biblia ¿qué dice la Biblia sobre esto? Busquemos. Claro. ¿Qué dice? ¿Cómo hubiese sido si Jesús hubiese tenido un conflicto así? Sí. Son oportunidades al final. Y algo también que tenemos que entender es que los niños van desarrollando sus emociones, las van experimentando, y cuando ellos evidencian este tipo de agresión, ya sea física, verbal, psicológica, eso también les enseña a ellos a qué hacer y cómo ser con sus emociones. Entonces, si llega un momento en donde se exaltan emocionalmente, se enojan mucho, ¿qué hacían en mi casa? Quebraban un plato. Entonces yo ya sé que esta es la forma, o que yo le tengo que gritar a alguien, porque ya yo aprendí que la forma de canalizar mis emociones es a través de esta acción. Sí. Que al final puede ser en base a la agresión, ¿verdad? Sí. Entonces, esa forma de poder enseñarle a nuestros hijos a cómo canalizar nuestras emociones y las de ellos es necesaria, es vital, es algo que definitivamente, ¿por qué? Porque a través de las emociones, a veces las emociones nos empapan tanto, nos agobian tanto, son tan intensas que racionalmente no estamos funcionando, ¿verdad? Entonces, más que todos los niños que tienden a ser muy impulsivos. Entonces, buscarles incluso en ayuda con otras personas, formas de canalizar sus emociones, qué cosas están bien, qué cosas no están bien. Y eso también se puede obtener por medio de redes de apoyo. Ok, devolviéndome un poquito con el tema de nosotras o de ellos, independientemente cómo sea el asunto, yo creo, Dafne, no sé si estoy equivocada, que a veces se da el tema por estas cosas de permitir ciertos comportamientos por falta de amor propio, porque no estamos, primero no estamos claras en nuestra identidad en Cristo, y segundo, tenemos un tema de amor propio. Entonces, permitimos cosas que no se deben de permitir y actuamos de forma incorrecta porque no nos creemos capaces ya. Creo que también en el tema de la necesidad de cumplir con un parámetro social, de que tengo que estar con esa persona porque hasta que la muerte nos separe, no estamos tomando en cuenta nuestro amor propio, nuestra vida, porque a veces hasta la vida corre peligro, ¿verdad? Pero pensando en esto, estaba así como, ¿verdad? Pensando en eso, de que uno, sí, va a doler, probablemente va a doler, porque puede ser que salgamos muy victoriosos de llevar ayuda, ojalá así fuera siempre, ¿verdad? De mantener nuestro hogar, de seguir sanos juntos, ¿verdad? Por el resto de nuestra vida, pero puede ser que tengamos otro final. Otro final. Exacto. Entonces, sí, puede ser doloroso, pero ¿qué nos importa más? De mantener algo socialmente y que todo sea una mentira, o que nuestro corazoncito esté bien y
y Dios nos va a castigar por amarnos nosotros. Él de hecho nos enseña a hacerlo, ¿verdad? Claro, y esto es algo importantísimo, porque ahí es la raíz de por qué tal vez nos cuesta poner límites, del tal vez por qué permitimos que esto se salga de control. Lastimosamente, cuando estamos hablando en temas de agresión, es algo que crece si no ponemos límites. Y el desenlace es casi que lo peor que nos podemos imaginar. Tenemos que entender que hay una prevención que podemos tomar de antemano desde ya. Y si empieza por nosotras, poder trabajarme yo, Claro. es lo más importante. Sí. Entonces, este tema es muy, muy, muy necesario tocarlo, porque si yo, por ejemplo, digo, me identifico con todo esto que estamos hablando, ay, sí tengo que poner límites, ay, tengo que identificar, ay, pero es que no puedo, es que yo no sé si pueda, es que no, es que, ¿verdad? Y empezamos con ese debate interno de que no, que sí, que pero ¿por qué? Es porque hay un problema interno que tenemos que resolver primero. Exactamente. Es algo que tenemos que ir y resolver, no simplemente hay personas que sí, que, bueno, sí lo identifica la historia, ¿verdad? Personas que, bueno, pero hay otras que tal vez les cuesta un poco más. Plantear límites, el simple hecho de poder identificar la agresión ya es difícil. Sí. Es difícil. Y no se quiere reconocer. Y no se reconoce, entramos en un estado de negación, entramos en un debate interno con nuestras creencias, con lo que la gente nos dice, con lo que vivimos con nuestra pareja, y entramos en ese debate y eso es desgastante, eso es algo que como personas nos puede quebrar. Solamente el estar en contra de esa realidad que estamos viendo es fatal. Entonces es por eso que tenemos también que entender cuándo yo necesito ayuda. No solamente porque en esta situación estoy viviendo un tipo de agresión y estoy siendo víctima, sino que también si me está costando poner límites, si me está costando salirme de aquí, si me está costando comunicarme y decir, hey, esto no me gusta, ahí también quiere decir que necesitamos una ayuda para poder empezar a desarrollar, como decís, esa identidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí. Y conversarlo. Y esto, quiero hablarles a las personas que nos están viendo, porque este tema está muy bonito entre nosotros, pero yo quiero saber que ustedes están recibiendo el mensaje correcto, que ustedes sepan que en la iglesia cuentan con ayuda, que, bueno, primero Dios, y también es importantísimo que ustedes sepan que no está mal sentirse así, no está mal, no es que uno vino defectuoso, es que hay cosas que se han construido con el resto del tiempo. Entonces, si ustedes tienen alguna situación que están identificando que como dice la especialista Dafne, que dice, no, mire, aquí no hay algo bueno, es el momento de reaccionar, y las cosas, es mejor tomar una decisión, porque siempre va a terminar la cosa. Uno decide cómo termina la historia, porque uno la decide. Ustedes deciden cómo sigue la historia y tienen herramientas porque en la iglesia las hay. Entonces, no se aferre a algo que siempre va a terminar. Al final, usted le pone el fin, pero ¿cómo decide que termine? Yéndonos a casos extremos, lo peor. Pero también, qué bonito poder intentarlo y decir, lo logramos. Entonces, yo quiero que esas personas también piensen y que se sienten un ratito a pensar, tómese un café con usted mismo y se sienta y dice, ¿cómo está mi vida? Señor, yo necesito que usted me... ¿Verdad? Y algo que yo recomiendo mucho, que aunque sea algo tan sencillo, es escribirlo, porque es como algo muy terapéutico. Claro. Es como, aunque sea muy sencillo, escribir qué está pasando, porque eso te saca un poco de aquí y te plasma aquí afuera y te permite ver qué es lo que está sucediendo. Y uno se sorprende un montón. Por supuesto. Yo he hecho ese trabajo psicológico con otras cosas también de mi vida, porque siempre hay algo que mejorar. Y uno se ve tan confrontado que a veces uno no puede ni creer lo que está escribiendo. Pero después dice uno, qué rico ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Sí. Y algo que también tenemos que considerar, y esto es algo que quiero ser muy enfática, como decías ahora, Maggie, es que
hay ayuda. Hay muchísima ayuda. Sí. Y que a veces genera mucho temor porque es que después que la familia, que los familiares van a pensar, sí, que la iglesia va a pensar, que después lo más importante es el corazón y la vida de esa persona. Porque como les decía anteriormente, la violencia crece. Sí. No es algo que simplemente se dio y a veces es algo que va a desaparecer. Sí, o que se va a solucionar porque de repente se solucionó. Creemos en que el Señor puede generar cambios en la gente. Totalmente. Claro. Pero se necesita voluntad propia y personal. Y si eso no está dispuesto para la persona agresora, tenemos que evaluar el bienestar no solamente mío como persona, mi salud, mi integridad, sino las personas, mis hijos, mi familia, todo al final tiene mucho que ver. Sí. Y la iglesia, yo pienso que el Señor es precioso porque Él, gracias a Dios, digamos, nos dejó la iglesia. Él perfectamente puede hacer sus milagros así, rápidamente, que los hace. Pero Él dejó su cuerpo. Sí. ¿Y el cuerpo para qué es? ¿Para qué es esta mano? Para sostener, para hacer cosas. Ahí está la iglesia. Exacto. Entonces tenemos que entender que esa iglesia también está para eso. Claro. Y que hay personas que pueden apoyar y personas que pueden levantarle los brazos y entender que también, lastimosamente, en estos temas de agresión hay un tema legal de peso. Sí. Autoridades que se tienen que a veces que meter. No queremos, pero es una necesidad y es algo necesario que tenemos que considerar y tomar en cuenta para el bienestar, para que el día de mañana yo pueda estar tranquila y segura en mi cuerpo, en mi casa, en donde sea que yo esté, porque de verdad que estamos hablando de temas muy, muy pesados, ¿verdad? Y esto no es como, sí, un día me dijo o me hizo esto, no, es, ok, esto hay que detenerlo ya. Claro. Sí. Dejar también a un lado la vergüenza, porque yo pienso que muchas veces las personas no actúan por eso, por vergüenza. ¿Qué dirá el especialista que sabe que voy a la iglesia y que me conoce? Que qué vergüenza, ¿verdad? Sí. A mi esposo, mis hijos, y qué pena, ¿verdad? O sea, no, dejarlo a un lado, porque al final son profesionales que están ahí, que conocen cómo manejar la situación y que se va a quedar para ellos. Porque muchas veces tenemos tal vez ese temor, ¿verdad? El llegar y decir, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo me va a ver esta persona ahora que yo lo veo en la iglesia? ¡Qué vergüenza! Sí. No, dejar eso a un lado y, como usted dice, utilizar todas las herramientas que la iglesia nos da, porque para eso están ahí, para ayudarnos. Y saber que contamos con esa gran red de apoyo en nuestra iglesia. De verdad que somos muy privilegiados. Somos bien bendecidos, exactamente. Sí, de hecho, y tenemos que entender que hay una red de apoyo, no es una personita por aquí, una personita por allá. Una red de apoyo es lo que necesitamos. Entre más personas sabias que puedan extender una mano y que puedan con su sabiduría y su posición ayudar y apoyar, es aún mejor. ¿Verdad? No es como que voy a involucrar a todo el barrio o a toda la iglesia, es poder ser, ¿verdad? Como estratégico en personas que sean una red de apoyo para mí. Claro, por supuesto. Perfecto. Esto es vital porque no estamos solas, ni están solos. Podemos hacerlo y qué bonito contar con el cuerpo de Cristo para poder hacerlo, ¿verdad? Sí es. Yo creo que ha sido muy, muy bueno toda esta conversación. A mí me ha llenado de conocimiento también, porque hay cosas que uno, como hablábamos, no se da cuenta tanto, y algunos tendremos más que otros, pero todos tenemos algo que mejorar. Entonces, qué bueno que contamos con esto. Dafne, súper agradecidas, porque este tiempo es súper valioso para todos. Eso se trata de aprender, de crecer, de vernos ahí. Habrá gente que tal vez dirá, es que ella no sabe mi situación, no se imagina, esto es como muy sencillo, o más bien es muy light lo que están hablando para lo que yo vivo. Puede ser, o puede decir, no, ninguna cosa es mínima, todo es importante, me parece a mí. Sea algo que ya usted cree que esto no tiene solución, sí la tiene. Sí, todo tiene solución en Cristo. Que no sea la que nosotros queremos, eso es otra cosa. Puede ser que la respuesta sea sí, puede ser que la respuesta sea no. Pero al final, en Cristo nosotros podemos todo.
y Él está para ayudarnos como sea. Y si nosotros también amamos a nuestra pareja, qué bonito que se puedan ayudar en conjunto. Y si no es así, pues Dios también dirá. Él nos da esos espacios. Así que yo estoy súper agradecida. De verdad que ha sido muy buena esta conversación. Creo que hemos dado a conocer algunas herramientas súper importantes. Y si tienen alguna duda, por favor acérquense a la iglesia. Dafne está para servirles, ella es una excelente profesional. No es como en la casa se lavan los trapos sucios, sí, algunos, pero hay otros que hay que sacarlos a solear. Sí, entonces mejor vayan a donde tienen que ir. Hay gente que les puede ayudar y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así es, bueno, no sé si tienes algún comentario como ya para el cierre, ¿verdad? Sí, bueno, agradecida. La verdad es que este tema podríamos hablarlo, ¿verdad? Mucho tiempo. Montón. Creo que hay muchas cosas por ahí que pueden haber quedado. Igual cualquier duda, ¿verdad? Estoy a su disposición, pero hay una recomendación que yo quiero darles a esas mujeres que se sintieron identificadas, porque a veces es muy abrumador toda esta información, que sí estoy viendo que está sucediendo en mi vida. Y lo primero es que decirles que es un paso a la vez, ¿verdad? No es como que ya tengo que empezar a hacer un montón. ¿Cuál es el siguiente paso si ya usted reconoció? Es buscar ayuda. Y después de eso, siga caminando su paso a paso. Y eso ya es un montón. Porque tiende a ser muy abrumador y la situación nunca va a ser fácil de llevar. No. Nunca va a ser como tan ligera. Y solo con esos 2 pasos que dé, poco a poco va a irse desenvolviendo con la ayuda del Señor y con la ayuda de las personas que están ahí. Perfecto. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en nuestro tercer podcast, ¿verdad? Gracias a Dafne por todo lo que ha aportado para este tema. Maggie, Nicole, Gaby, que han estado detrás de este tema y bueno, por supuesto a todos los que están detrás de cámaras, a Lázaro y a Javier, gracias porque nos han ayudado, ¿verdad? A que esto pueda llegar hasta la casita de ustedes y que pueda quedarse ese tema ahí tan importante y lo puedan repasar. Para nosotros es muy importante también saber qué otros temas podemos desarrollar, como siempre se los decimos, temas importantes que ustedes crean que podamos llevar aquí, para poder compartirlos con todos ustedes, estamos abiertos para que nos escriban ahí y nos digan, ¿verdad? Todos los temas que podemos desarrollar. Siempre tratamos de buscar personas profesionales, ¿verdad? En cuanto a cada tema, para que nos puedan apoyar en todo eso. Entonces, muchas gracias a todos y muy buenas noches.